Hola, ¿cómo están? Ahora vamos a resolver este problema de variable compleja ocupando las propiedades de los complejos desde el punto de vista del álgebra, de la multiplicación, la suma y algunas propiedades relacionadas. Entonces, nos piden encontrar para un complejo Z arbitrario, que no sea ni el complejo menos uno, perdón, menos i, ni i, porque la expresión para W no satisface que si yo reemplazara el z por i o por menos i, el denominador se llamaría cero y no tendríamos complejo. Entonces, para evitar esos problemas, está colocada esa restricción, entonces tenemos que contar la parte imaginaria. Entonces, el procedimiento es totalmente análogo si queremos encontrar la parte real o la parte imaginaria. Así que, de todas formas, aunque vamos a responder solamente la pregunta de la parte imaginaria, va a quedar implícito el cómo se resuelve para la parte real. ¿Ya? Entonces, el primer paso es, como no conocemos z, vamos a decirle que z es, vamos a ocupar, se puede ocupar A y B o se puede ocupar X e Y, como ustedes quieran, ¿ya? Yo lo había pensado con X e Y, pero yo creo que se escucha mejor si lo decimos con B e I y no con I, que se escucha raro, ¿ya? Solamente por eso. Entonces, lo que tenemos que hacer es encontrar ahora W en términos de AP y por supuesto ABI, ¿ya? Entonces, me dice que, bueno, Z conjugado se escribe con ese sombrero. Entonces, si Z es A más BI en forma rectangular, vamos a decir de que esto es A menos B. Para el denominador tenemos que hacer una suma de uno más el binomio de A más BI, ¿ya? Pero vamos a tratar de resolver el binomio o resolver las multiplicaciones que aparezcan ocupando propiedades de números complejos. Eso nos va a simplificar un poco la operatoria, ¿ya? De todas formas, si ustedes quieren resolver los binomios de números complejos igual que los binomios de variable real, va a funcionar igual, pero podemos confundirnos con el tema de o mejor dicho, no tenemos que olvidar el tema de que i al cuadrado es menos uno, i al cubo es menos i, etcétera, etcétera. Esas operatorias para la constante imaginaria, ¿ya? Entonces aquí vamos a expandir vamos a mantener el numerador y vamos a escribir de otra forma el numerador para que se entienda mejor cuál es el siguiente paso. Entonces, yo dije, voy a hacer A más BI no como binomio, sino que voy a hacer como producto. A más BI por A más BI, ¿ya? Por lo tanto, ¿cómo se multiplican los números complejos? Parte real es el producto de las partes reales menos el producto de las partes imaginarias, ¿ya? Por lo tanto, esto va a ser eh, A al cuadrado, porque esa es la parte real, menos B cuadrado, ¿ya? ¿Por qué? Porque es el producto de las partes imaginarias. La parte imaginaria es lo que acompaña a la constante y, por lo tanto, tendríamos a cuadrado menos b cuadrado, ¿ya? Es lo mismo que si hacemos el desarrollo del binomio, pero se entiende que estamos practicando propiedades de números complejos. Entonces, el producto de dos complejos, al menos su parte real, es el producto de la parte real menos el producto de las partes imaginarias. Y las partes imaginarias son parte real por parte imaginaria más parte imaginaria por parte real y después se le agrega la constante imaginaria. Entonces, esto sería A por B más B por A. Y eso es lo mismo que decir 2AB, pero tenemos que acordarnos de agregar la constante imaginaria I. Y además teníamos un 1. Entonces, antes de escribir el 2ABI, vamos a agregar un 1 sumando y ahora sí, más 2ABI. Yo les recomiendo hacer eso porque así nos quedan ordenados los términos en cuanto a parte real y parte imaginaria, ¿ya? Entonces ahora lo que voy a hacer es, cuando tengo una división de partes reales y partes imaginarias y partes reales y partes imaginarias, tengo que multiplicar por el conjugado de la parte del denominador, arriba y abajo. ¿Por qué? Porque cuando yo multiplico un complejo cualquiera por su conjugado, siempre voy a llegar a un real puro. O sea, siempre las partes imaginarias van a ser cero, por las propiedades que tienen los productos de los números complejos. Entonces, ¿por cuánto tengo que multiplicar? Tengo que multiplicar por el A más de I, tengo que multiplicar por el conjugado del número complejo de abajo.
O sea, lo voy a multiplicar por a cuadrado menos b cuadrado más 1 más 2abi. Pero dije que le iba a cambiar el signo para hacerlo conjugado, entonces voy a poner un menos. Ahí casi me llevo. ¿Ya? Y el de abajo va a ser exactamente lo mismo, solamente que vamos a tener primero el complejo original multiplicado, y aquí también lo voy a colocar en rojo para que se entienda que estamos multiplicando por un 1, a cuadrado menos b cuadrado más 1 menos 2ab. ¿Ya? Entonces, es mucho más fácil lo que ocurre en el denominador, porque yo sé que hay una regla también para el producto de los conjugados. Yo podría hacer la regla y hacerlo más fácil. Pero para repasar un poco la regla, vamos a decir de que cuando tenemos un complejo multiplicado por su conjugado, la multiplicación, porque se van a simplificar algunas cosas, es parte real al cuadrado más parte imaginaria al cuadrado. ¿Ya? ¿Cuál parte imaginaria? Cualquiera de las dos, porque como está al cuadrado, se va a eliminar cualquier signo menos que haya. Entonces, si elegimos el complejo del paréntesis azul, va a lo mismo que si eligiéramos el complejo del complejo que está en rojo. ¿Ya? Por lo tanto, voy a escribir primero el denominador. Y el denominador es simplemente parte real al cuadrado más, no menos. ¿Por qué no menos? Porque si yo hiciera como sumo por diferencia, me quedaría multiplicado por i cuadrado. Y ese i cuadrado se transforma en menos 1 y eso ocasiona el más. Pero por eso hay que tratar de hacer las cosas ocupando las propiedades y no multiplicando como yo multiplicaba en variable real porque es más difícil. Eh, entonces esto me quedaría, el cuadrado es 4a cuadrado b cuadrado. Y se convirtió en un real puro. ¿Ya? Y es muy importante porque eso nos va a servir para romper en parte real y parte imaginaria. ¿Cómo me quedaría la parte real de arriba? La parte real, recuerden que es parte real por parte real, más parte imaginaria por parte imaginaria. ¿Ya? Perdón, parte real por parte real, menos parte imaginaria por parte imaginaria. Entonces esto sería a por a cuadrado más, aquí creo que me falta un paréntesis, solamente para que esté bien escrito. Ahí sí, porque tengo dos paréntesis y no había abierto el primero. Entonces, ahora sí, esto es a por a cuadrado menos b cuadrado más 1. Eso es parte real por parte real. Y parte imaginaria por parte imaginaria, pero cambiando el signo, como tengo menos y menos, me queda otro menos por la fórmula. Entonces, entendiendo que esa fórmula ocurre porque aparece el i cuadrado y eso es menos 1. Entonces, esto sería 2a b cuadrado. Y mantenemos el signo, ya, un signo menos. Y eso sería parte real. Vamos a cerrar un paréntesis y ahora hacemos parte imaginaria. Parte imaginaria de un producto es parte real por parte imaginaria más parte imaginaria por parte real. Entonces esto sería a por parte imaginaria, ahora sí mantengo el signo menos, 2ab y menos b por a cuadrado menos b cuadrado más 1. El problema podría quedar hasta aquí. Aquí es muy importante que acuérdense que como es parte imaginaria tiene que estar ese paréntesis multiplicado por la parte imaginaria y el problema está prácticamente listo y yo podría no seguir ordenando esos paréntesis. Los voy a ordenar solamente para que la expresión quede más compacta, pero yo podría decir de que este numerador, el que acompaña a la constante imaginaria, dividido por todo el denominador, porque así se separa la fracción, esa es la parte imaginaria. Y la parte real es la parte real del numerador dividido por todo el denominador. Entonces, el problema está terminado desde el punto de vista técnico. Ahora tenemos que arreglarlo un poco desde el punto de vista visual. ¿Ya? Entonces, vamos a dejar el paréntesis de al lado tal cual, porque en realidad no me piden trabajar sobre la parte real, por lo tanto no voy a solucionar esa parte. La voy a dejar tal cual. Y la parte imaginaria sí la voy a arreglar un poco para que se entienda mejor. Entonces voy a ver si los términos se pueden relacionar. Y claro, ahí hay un a cuadrado b
con un -2 y con un -1. Entonces esto lo voy a dejar solamente visualmente para que se vea mejor. Voy a escribir el b cubo, que es el único término con signo positivo. Por costumbre se anota así. Y aquí voy a colocar 3a cuadrado b y menos b. Ya, ahí están todos los términos. Y este, paréntesis, lo tengo que multiplicar por la constante imaginaria y paréntesis ahí, y voy a repetir el denominador. Entonces, aquí vamos a colocar simplemente, tampoco vamos a desarrollar ese binomio, ¿ya? Pero es variable real, por lo tanto, ahí ya no aplican las reglas de la multiplicación de complejos. Por lo tanto, para, para dejar como formal la respuesta, vamos a centralizar un poco. Vamos a decir, bueno, yo quiero encontrar la parte imaginaria, entonces voy a, solamente por temas de espacio, lo voy a escribir un poco más acá. Entonces la parte imaginaria de W sería B cubo, podemos factorizar por B. B cuadrado menos 3A cuadrado menos 1. Y todo esto está dividido por A cuadrado menos B cuadrado más 1, todo esto al cuadrado, más 4, aquí me faltó colocar un cuadrado, más 4A cuadrado B cuadrado. Y nunca, por favor, pongan en la respuesta de la parte imaginaria la constante imaginaria i, porque la parte imaginaria y la parte real son, por definición, números reales, ¿ya? Solamente lo que acompaña la constante imaginaria. Entonces, cuando me piden la constante imaginaria, tengo que omitir la parte de la constante imaginaria. Entonces, la idea es que si nosotros ahora conociéramos el complejo Z, por ejemplo, si el complejo Z fuera 1 menos i, por ejemplo, en ese caso el a sería 1, parte real, y la parte imaginaria es -1. Entonces, si yo reemplazara en esa expresión por a igual a 1 y b igual a -1 en el ejemplo, yo llegaría a la parte imaginaria del doble. Entonces, podríamos hacer una prueba, ¿ya? Para ver si la expresión funciona. Entonces, voy a borrar acá, asumiendo que todo esto está bien, que no hay ningún error de arrastre. Solamente evaluamos la parte imaginaria. Entonces, yo dije que iba a dar un valor fácil. Entonces, vamos a decir, como ejemplo, 1 menos i, ¿ya? Para que los números sean fáciles y no sean 1 y 1, porque si no va a ser muy fácil reemplazar. Entonces, la parte imaginaria de W, con mi fórmula, sería -1 por 1 al cuadrado, que es 1, menos 3 y menos 1. Y dividido por, aquí sería a cuadrado menos b cuadrado. Un comentario, esa expresión no tiene ninguna dificultad porque nunca se hace cero, porque siempre es positivo, ¿ya? Así que no se preocupen por el denominante. Entonces, cuando la a y el b son respectivamente 1 y -1, a cuadrado menos b cuadrado es 0, ¿ya? Más 1 al cuadrado es 1. Entonces esto me queda 1. Y más 4 por 1 al cuadrado por -1 al cuadrado es 4 positivo. Recordemos de que siempre es positivo el denominador para mi expresión. Entonces, esto me queda, se me va el 1, menos 3, cambia el signo, 3 quintos. ¿Ya? Vamos a ver si la expresión funciona, porque si eso funciona, quiere decir de que si yo escribo W en términos del complejo Z que acabo de decir, debería llegar a un complejo con parte imaginaria 3 quintos. Obviamente no hay que probarlo para todos, pero lo vemos uno. Entonces, W es el complejo conjugado Z, que sería 1 más I, dividido por... Aquí vamos a hacer un resumen, o mejor dicho, vamos a aplicar otra propiedad. Entonces, nosotros dijimos que Z era 1 menos I, ¿ya? Esto lo puedo escribir en forma polar. Esto es solamente para practicar, ¿ya? La forma polar, o mejor, forma exponencial, para que sea más resumido, es el módulo del complejo, o sea, la raíz cuadrada de 1 más
la raíz cuadrada de 1 al cuadrado más 1 al cuadrado. ¿Por qué 1 al cuadrado? Porque es parte real al cuadrado más parte imaginaria al cuadrado, y eso bajo raíz, o sea, me queda raíz de 2. Y aquí tengo que colocar una exponencial, coloco la constante imaginaria y tengo que colocar el ángulo que forman, el argumento principal que forma el complejo 1 más y todo. Entonces, una forma más fácil es haciendo el diagrama así. Uno hacia la derecha y uno hacia abajo. O sea, estamos aquí. O sea, el argumento es el ángulo pi sobre 4, 45 grados, pero en el cuarto cuadrante, ¿ya? Por lo tanto, para que sea positivo, para no ocupar el negativo, porque podríamos ocupar menos pi cuarto, bueno, podemos ocupar menos pi cuarto. Es lo mismo. ¿Ya? Entonces, esa sería una representación exponencial. Lo que se acostumbra es que el argumento principal siempre esté entre 0 y 2pi, por eso yo dije no quiero ocupar el menos pi cuarto. Pero en realidad la igualdad es válida de todas formas. Y ahora tenemos que encontrar z cuadrado. ¿Ya? Esto solamente para jugar un poco con las propiedades. Entonces, ¿cómo se define z cuadrado en forma exponencial? Se define como el cuadrado de esto y el cuadrado de la exponencial, pero el cuadrado de la exponencial es multiplicar el argumento por, por 2 en este caso. Entonces me quedaría menos i por pi sobre 2. ¿Ya? Y ahora tenemos que volver y transformar ese complejo a forma rectangular para que podamos sumárselo al 1. Entonces, cuando nosotros decimos pi sobre 2, pero negativo, quiere decir que en lugar de ir hacia arriba, vamos hacia abajo, ¿ya? O damos la vuelta hacia el sentido a favor de las manecillas y no en contra de las manecillas como es en el... Cuando es positivo, va en contra de las manecillas, y cuando es negativo, va a favor de las manecillas. Entonces, en ese caso, el complejo sería 2 multiplicado por la constante imaginaria hacia abajo, o sea, por menos i. Ya, voy a verificar si eso está bien. Eh, claro, sería 1, 1 menos 1 sería el cuadrado el cuadrado del primero más el cuadrado del segundo sería 1 menos 1 se va, y el doble producto me queda menos 2i. Ya, ahí me costó más hacerlo como binomio que de esta forma, pero quería asegurarme de que estuviera bien. Por lo tanto, quiere decir que aquí yo tengo que colocar 1 más ese número al cuadrado. Por lo tanto, aquí tengo que colocar 1 menos 2i. Insisto, ¿lo podrían haber hecho con el binomio normal? Por supuesto, tienen que llegar a lo mismo. Y ahora vamos a multiplicar por el conjugado del denominador, que era lo que dijimos que siempre íbamos a hacer. Y ahora volvemos a practicar las multiplicaciones de números complejos, pero ahora con números. Debería ser más fácil, pero a veces es más difícil. Entonces, parte real. Parte real por parte real, 1. Menos parte imaginaria por parte imaginaria. En mi caso de arriba sería 1 por 2, o sea, menos 2. Menos 2. Recordemos de que esa es la parte real, así que no nos interesa tanto, pero la hacemos de todas formas. Parte imaginaria es parte real por parte imaginaria, más parte imaginaria por parte real. Entonces sería 1 por 2, más 1 por 1. Y esto multiplicado por la constante imaginaria i. Y abajo, en el denominador, es parte real al cuadrado más parte real al cuadrado por definición de conjugados. Por lo tanto, esto sería 1 más 2 al cuadrado es 4. Por lo tanto, ¿cuánto es la parte real? La parte real es menos 1, pero dividido por 5. Y la parte imaginaria es 3 quintos. Por lo tanto, la parte imaginaria es 3 quintos, igual que nos dio con esta fórmula. ¿Esto funciona siempre? Siempre. Si hubiéramos encontrado una expresión para la parte real, también podríamos haber demostrado de que esa parte real es menos un quinto, pero no quería complicar tanto el contenido, solamente mostré cómo hacer la parte imaginaria y comentar cómo se haría para la parte real, pero el procedimiento es totalmente análogo, y ahora saben cómo poder encontrar la parte real y la parte imaginaria ocupando las propiedades de la multiplicación, la suma y los conjugados para los números complejos. Así que espero que les haya gustado, suscríbanse al canal Natomáticas, así que
Que esté muy bien y muchas gracias por ver como siempre. Chao.